y vamos a empezar a ver qué es lo que vamos a ver. Si alguno miró un poco el apunte, ahí en el apunte está en realidad cuáles son los temas que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a trabajar es con ubicar puntos en el plano y trabajar con lo que se conoce con el nombre de geometría analítica. ¿Qué es la geometría analítica? Bueno, es un invento, como toda la matemática es un invento de alguien, es un invento de Descartes que lo que ideó fue ponerle números, asociar números reales a los puntos del plano. Pero además lo que hizo fue considerar un sistema de referencia que es el sistema de coordenadas cartesianas. Se llama justamente así, sistema de coordenadas cartesianas, porque Descartes era un matemático, filósofo y todo lo que se les pueda ocurrir a ustedes, francés, que tenía un seudónimo en latín, que era Cartesius, y ese Cartesius de ahí deriva cartesiano. Profe, ¿me permite hablar? ¿Cómo? Quería pedir permiso para hablar. Sí, claro. No, solamente quería avisar que cuando usted se acerca al pizarrón, el audio del micrófono no se escucha bien. Es como si cuando se aleja no alcanza a recibir todo el audio del micrófono. Bueno, voy a hablar más fuerte. Entonces, gracias por avisar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, ustedes piensen lo siguiente, el plano podría ser como si fuera el diagrama de una ciudad, ¿no? En una ciudad, por ejemplo, La Plata es una ciudad muy cuadriculada, muy cartesiana. Hay otras ciudades que no son del tipo de la ciudad de La Plata en cuanto a su mapa. Ahora, las casas están en un determinado lugar de la Tierra, de esas ciudades. Y entonces a la gente, para poder transitar y ubicarse en esas ciudades, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, ha fabricado calles, esas calles después le puso nombre, a esos nombres de las calles después le puso algún número para indicar cuál es la ubicación exacta de ese lugar. Porque en un principio, si el pueblo era muy chico, estaba muy claro que uno podía decir, bueno, es la casa que queda al lado de la de Juan y antes de la de Pedro, pero en este momento ya eso obviamente que no va y en ningún lado en general es muy cómodo transitar así. O sea que nosotros tenemos un sistema de referencias para movernos adentro de una ciudad y también un sistema de referencias para movernos adentro del plano. Es decir, ¿qué es un sistema de referencias? Bueno, en el caso de un sistema de coordenadas cartesianas, es un sistema fabricado con dos rectas que se cortan. Nosotros vamos a considerar un sistema de coordenadas cartesiano ortogonal. ¿Qué quiere decir eso? Que se cortan según un ángulo de 90 grados. A la recta que es horizontal se la llama eje X. Y a la recta vertical se lo llama eje Y. Después, no alcanza eso para tener un sistema de coordenadas. Lo que yo tengo que, además, asignar a cada punto que está en la recta un número real y a cada número real un punto que está en la recta. Entonces, voy a convenir que el punto donde se cortan las rectas es un punto O y vamos a decir que este es el origen del sistema. El origen del sistema es donde se cortan las rectas. A este origen vamos a asignar dos valores.
uno que represente lo que pasa en X y otro que represente lo que pasa en Y. Este punto vamos a decir que tiene coordenadas 0, 0. Después vamos a establecer una unidad de medida. Esa unidad de medida la vamos a trasladar hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Supongamos que la unidad de medida sea esto, acá voy a poner un 1, si acá tengo un 1, acá tengo un 2, después acá tengo 3, acá tendré 4 y esto sigue indefinidamente. Hacia el otro lado vamos a tener menos 1, menos 2, menos 3, y entre medio de estas cosas hay números que representan, por ejemplo, acá estará el 1,5, ¿está bien? Indicado como 3 medios. Acá, por ejemplo, estará el 3,25, ¿está bien? Acá estaría el 3,25, etcétera. Eso ya saben graduar las rectas. Entiendo que todos lo saben. Acá 1, acá tendremos el 2. Yo estoy marcando coordenadas enteras, pero entre medio de dos enteros, acuérdense que siempre hay un número real, racional cualquiera. Entonces acá voy a poner un 0, menos 2, menos 3. Bueno, ¿qué me importa? ¿Qué es lo importante que vamos a hacer con las coordenadas? Les pregunto si ven el pizarrón cuando escribo acá. ¿Se ve? Sí. Más o menos. El problema es que si le pongo mucha luz, como los pizarrones estos son de plástico, reflejan, no absorben la luz. Y entonces también está el problema ese. Bueno, ¿qué es lo que me va a importar? Me va a importar trabajar con regiones del plano y lograr ecuaciones que representen a rectas, parábolas y circunferencias. Para tener eso, lo que voy a necesitar es algo muy básico, que es saber representar puntos en el plano y además después vamos a ver cómo calculamos distancia. Entonces, supongamos que tenemos que dibujar algunos puntos del plano. Por ejemplo, A, vamos a decir que tiene coordenadas 3 menos 1. ¿Qué son las coordenadas? Bueno, un punto cualquiera P que está en el plano, vamos a escribir que P es un par ordenado. Un A, B. La A es la abscisa del punto, la B es la ordenada del punto. ¿Dónde se representa A? A se representa sobre el eje de las X y B se representa sobre el eje de las Y. Pero ¿cómo es eso? Y bueno, si yo tengo el punto P acá y digo que esto es coordenadas AB, proyecto el punto sobre el eje X y donde corta va a ser lo que llamo A. Donde corta sobre el eje Y va a ser lo que llamo B. Es decir, un punto del plano es un par ordenado de números reales. La primera componente del par se llama abscisa, la segunda componente se llama ordenada. La A es lo que vale el valor de X en realidad, porque todo lo que está sobre el eje X también decimos que es X igual a, por ejemplo, a 1 en este caso, a 4 en este caso. Bueno, acá es un valor genérico que no importa exactamente quién es. Pero cuando estamos acá para representar el punto A, por ejemplo, vamos a representar varios, B menos 2, 4, C, 0, 1, D, 1/3, 2, o 1/3 menos 2, y
menos 1, 0. Vamos a representar estos puntos. Entonces, si yo digo, bueno, representemos estos puntos en el plano, lo primero que hago es, instintivamente ya sale esto, voy a dibujar un sistema de coordenadas X, Y. Esta adición, repito, esta adición llamar al eje horizontal X y al vertical llamarlo Y. Bueno, tengo que, además de dibujar el sistema, tengo que graduarlo. Entonces, supongamos que acá pongo 1, acá pongo 2, acá pongo 3, 4, 5, para el otro lado va a ser menos 1. Acá acuérdense que está el 0, 0, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera. Para arriba es 1, 2, 3, 4, 5. Muchas veces, pero no es obligatorio, que la escala que ustedes toman en el eje horizontal sea lo mismo que en el eje vertical. La mayoría de las veces lo hacemos así, pero hay veces que no lo hacemos así porque después les explico por qué a veces no se hace así. Bueno, entonces 0, 0. Vamos a mirar el punto 3 menos 1. O sea que tengo que considerar abscisa 3 que está acá y ordenada menos 1 que está acá. Entonces dibujamos dos puntitos o una recta de puntitos desde el 3 para abajo. ¿Por qué para abajo? Porque tengo que llegar a menos 1, que es la ordenada, es decir, esta es en realidad lo que se corresponde con X y esto es lo que se corresponde con Y. Entonces, la abscisa es 3, la ordenada menos 1. Acá está el punto A. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que si yo proyecto el punto A sobre el eje X, me tiene que dar 3. Si proyecto el punto A sobre el eje Y, me tiene que dar menos 1. ¿Qué significa proyectar? Y bueno, significa en este caso como que si ustedes aplastaran el punto sobre el eje, van a caer acá. Si aplastaran este punto sobre el eje Y, van a caer acá. Entonces, así obtienen el punto 3 menos 1, que es lo que querían representar. Para B, necesito que la abscisa sea menos 2 y la ordenada 4. O sea que B menos 2 está acá. 4 es positivo, o sea que voy a tener que subir. ¿Hasta dónde? Hasta 4. Acá tenemos el punto B. La primera componente es el menos 2, que es negativa, por eso está respecto del eje Y a la izquierda, y la segunda componente, que es un 4, es Hola, positiva. Nakamas, bienvenidos. Por eso está del eje X hacia arriba. Acá tenemos B. Fíjense, lo que yo llamo proyección es como que reflejaran este punto sobre el eje, va a caer acá. Si reflejan este punto sobre el eje Y, va a caer acá. Eso es la proyección. Bien. ¿De qué manera se proyecta paralelamente a los ejes? ¿Está bien? Así es cuando uno trabaja en un sistema de coordenadas ortogonal o perpendiculares las rectas, como quieran decirlo. ¿Dónde tengo el punto C? 0 para la abscisa, lo que significa que de la X no me muevo de este lado. Y si tengo que marcar el 0, 1, bueno, voy a subir el 1 y acá voy a tener el punto C. Acá tenemos el punto C. El punto C es este que está acá. Vamos a marcarlo con una crucecita, a este también, para no confundir con los guiones. El punto D es 1/3 menos 2. 1/3 positivo y menos 2 negativo. O sea que de la unidad, ustedes van a tener que dividir la unidad en 3. Después les explico a aquellos que no lo sepan cómo lo hacen. Y de ahí a menos 2. O sea que va a ser este punto que está por acá, el punto D.
El punto E es -1, 0. Abscisa -1 y ordenada 0. Si la ordenada es 0, quiere decir que no me moví del eje Y, porque estoy a 0 distancia del eje Y, y a -1 como abscisa, o sea que el E es este punto. Acá tienen el punto E. ¿Está bien? Bueno, vamos a dibujar algunos puntos más. Por ejemplo, un punto H de coordenadas 2, 4. ¿Está bien? El punto H de coordenadas 2, 4. Abscisa 2 y ordenada 4. O sea que es este punto el H. Después vamos a dibujar otro punto, por ejemplo, F de coordenadas -3. Estoy poniendo enteros para que sea más fácil nuestro dibujito. -3, -4. ¿Está bien? Entonces tenemos -3 acá, -4 acá abajo. Venimos prolongando desde el -3 paralelamente al eje Y una línea de puntos y del -4 paralelamente al eje X hasta lograr la intersección de -4 y -3 y acá tenemos lo que llamamos punto F. Bueno, así hemos representado puntos en el plano. ¿Qué vamos a decir? El plano, fíjense que cuando ustedes dibujan los dos ejes, se les queda el plano dividido en 4 partes. Cada una de las partes se llama cuadrante. Cada una de esas 4 partes se llama cuadrante. Se llama primer cuadrante al que tiene abscisa y ordenada positiva. Este es el primer cuadrante. Este es el segundo cuadrante. Este es el tercer cuadrante. Y el último va a ser el cuarto cuadrante. Fíjense que esto nos hace acordar, ¿no es cierto?, a los nombres que, si ustedes piensan en un reloj de cuerda, uno habla de los cuadrantes de un reloj, habla, es movernos en sentido antihorario, porque voy numerando primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Ahora, ¿qué pasa con los puntos como, por ejemplo, el C, que está ubicado acá, y el E, que está ubicado acá? Estos puntos no están en ningún cuadrante, están en la frontera, ¿no? Porque el punto C pertenece al eje Y positivo, el punto E pertenece al eje X negativo, es decir que C está en el límite de 2 cuadrantes y E también está en el límite de 2 cuadrantes. Entonces decimos que C y E están sobre los ejes. Si queremos dar mayor precisión, decimos que C está en el eje Y positivo. El E está en el eje X negativo. Por ejemplo, H es un punto del primer cuadrante, B es un punto del segundo cuadrante, F es un punto del tercer cuadrante y A es un punto del cuarto cuadrante. ¿Está bien? Entonces, hay puntos que están en los límites. ¿Y cuáles son los límites? Que no están en la frontera de los cuadrantes, son los que están sobre los ejes. Entonces, en nuestro caso tenemos E sobre un eje y C sobre otro eje. Los otros están adentro de los cuadrantes. Bien. Acuérdense que supongamos que ustedes tienen el 0 y el 1. No sé si todos
Casi todos se acuerdan del teorema de Pitágoras y casi nadie se acuerda del teorema de Tales. Entonces, supongamos que quiero dividir un segmento en 5 partes iguales. ¿Está bien? Quiero dividir un segmento en 5 partes iguales. Entonces, trazamos una recta que decimos que vale 1, trazamos otra recta que la corte. ¿Está bien? Entonces yo quiero saber marcar, ¿saben lo que quiero saber marcar? Es un quinto. Si yo conozco un quinto, después voy a poder calcular claramente 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, etc. Entonces, ¿cómo hago para marcar un quinto? Esto es ejercicio de primaria, pero no importa, seguro que se olvidaron. Entonces, tienen la unidad y después, supongamos que tienen una recta graduada, por ejemplo, como esta, y la recta midiera, no es mi caso, que midiera 50 centímetros. ¿Está bien? Que la recta midiera 50 centímetros. Esto, ¿por qué? Porque va a ser más cómodo, o que mida 5 centímetros si están en el papel, ¿no? Entonces van a unir este punto final con este punto que ustedes dicen que es 1. Acá trazan una recta auxiliar uniendo esos dos valores. ¿Está bien? Trazan una recta auxiliar. Con esa recta graduada, acá supongamos que esto lo dividieron en 5 partes. Déjenme poner los anteojos porque no veo no me acuerdo cuánto mide esta recta. Bueno, esta recta mide 30 centímetros, ¿no es cierto? 30 es divisible por 5 a 6, ¿no? Bueno, no puedo abrir eso. Entonces, acá tienen 6, acá tienen 12, acá tienen 15, 12 y 6, 18, 24. Supongamos que esto está bien hecho. ¿Está bien? Entonces, unieron el 30 con el 1. Entonces, paralelamente a este segmento, ustedes van a trabajar uniendo esto con esto. Van a trabajar uniendo de manera paralela esto con esto. De manera paralela esto con esto. De manera paralela esto con esto. Entonces acá lo que ustedes tienen es un quinto. Acá tienen 2 quintos. Acá tienen 3 quintos. Y acá tienen 4 quintos. Y acá tienen 5 quintos, que es 1. Bueno, pueden hacer esa división. Esa es la manera geométrica de dibujar, de fraccionar esta parte. Ustedes dirán, bueno, pero si ya que tenías la recta graduada, ¿por qué no la graduaste directamente acá? Porque a veces la cantidad, supongamos que quisiéramos tener un 17avos, ya no es tan fácil. A esta parte podríamos poner algo bastante más largo, que en mi pizarrón no entra, múltiplo de 17, ¿está bien? Y que sea fácil la división, entonces siempre va a valer. Acá están usando el teorema de Tales, que dice que a segmentos, si dos rectas que se cortan se unen con paralelas, los segmentos que me quedan abajo y los que me quedaron arriba son proporcionales. Por lo tanto, acá lo que están diciendo es que este 1 es lo mismo que un quinto, que 2 es lo mismo que 2 quintos, 3 es lo mismo que 3 quintos, 4 es lo mismo que 4 quintos, 5 es lo mismo que 5 quintos. Lo que usan para uno subdividir un segmento en partes iguales es el teorema de Tales. Algunos escriben Tales sin la H en el medio, pero es importante acordarse
de la existencia de ese teorema, cuando tiene que hacer aplicaciones geométricas, ¿no? De la geometría elemental. Bien, entonces, eso por si tienen que dibujar. Otra cosa que los va a ayudar a dibujar, y que es un programa gratuito, es el programa GeoGebra. Lo van a encontrar online y aquellos que tienen interés van a ver que justamente el GeoGebra a veces no toma, lo que yo le critico es que las unidades que toman sobre el eje Y y sobre el eje X no son las mismas. Entonces las figuras o las curvas que él representa no están de la manera que nosotros las haríamos si tomamos las unidades de igual forma. Ya les digo, es interesante eso. Sí, ahí alguien puso cuál es el link. Fíjense cómo se llama GeoGebra, ¿no? Entonces tiene cosas de álgebra y tiene cosas de geometría. Entonces ahí aprenden a dibujar puntos, aprenden a resolver ecuaciones, resuelve ecuaciones, hace un montón de cosas este programa, ¿eh? Es interesante tenerlo. Es interesante. Si quieren, les permite hacer dibujos con relativa precisión. Más que cada uno de nosotros con lápiz y papel, obviamente que dibuja mejor. ¿Está bien? Pero no es imprescindible que ustedes trabajen con eso. Yo simplemente se los doy como dato, ¿no? Es decir, no voy a guardar algo que existe y no lo voy a mencionar. Todo lo que yo sepa que existe se lo voy a mencionar. Bueno, entonces, ¿entendieron cómo dibujamos los puntos en el plano? Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para poder escribir las ecuaciones que nosotros necesitamos, sobre todo de parábola y de circunferencia, que son dos puntos que vamos a trabajar importantes en nuestra materia, vamos a necesitar charlar sobre la distancia entre dos puntos. Es decir, voy a borrar un poco, y un teorema que todos conocen, al menos de nombre, es el teorema de Pitágoras. Pareciera a veces, ¿no es cierto?, que cuando nos piden un teorema, a la mayoría de la gente se acuerda del teorema de Pitágoras. A veces no se acuerda exactamente de lo que dice, pero se acuerda que existe un teorema que se llama Pitágoras. Al pobre Pitágoras piensan que Pitágoras es un teorema. No. Pitágoras ha sido una persona y que se le ocurrió la demostración formal del teorema. Porque les comento que el teorema de Pitágoras existía antes que Pitágoras también. Pero él lo que logró fue recopilar y hacer una demostración. Entonces, ¿de qué habla el teorema de Pitágoras? Que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo en A, este vértice se llama B y este vértice se llama C, entonces A es la hipotenusa del triángulo, C es el cateto opuesto al vértice C y B es el cateto opuesto al vértice B. Acuérdense que en un triángulo rectángulo los lados se llaman. Al lado opuesto al rectángulo se llama hipotenusa y los lados opuestos a los ángulos agudos, ¿por qué tienen que ser agudos los otros ángulos? ¿Por qué estos ángulos tienen que ser, B y C tienen que ser agudos si A vale 90?
¿Cuánto vale la suma de los ángulos interiores de un triángulo? Ya que estamos, repasamos. La suma de los ángulos interiores de un triángulo 180. 180 grados. ¿Mm? Cualquiera sea el triángulo, la suma de los ángulos interiores, triángulo convexo, de los que trabajamos nosotros, la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Entonces piensen que si este vale 90, C más B vale 90 grados también. Y bueno, pero entonces, acuérdense con ángulos agudos si mide menos que 90. ¿Mm? Estos, para tener realmente un triángulo, ninguno de estos dos ángulos podría valer 0, porque si el ángulo vale 0 se me transforma en un segmento, ¿no? Entonces, para tener un triángulo, ninguno de los ángulos puede valer 0. Si este vale 90, este más este también valen 90. Y si no pueden valer 0, entonces tienen que valer entre 0 y 90 cada uno de ellos. Y si valen entre 0 y 90, el ángulo se llama agudo. Bueno, entonces los opuestos en los ángulos agudos en un rectángulo se llaman catetos. Bueno, lo que dice el teorema de Pitágoras ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Y el teorema de Pitágoras dice que la medida de la hipotenusa al cuadrado, es decir, a cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En medida, ¿no? Estoy indicando A como la medida del lado A o CB. Estoy llamando por C a la medida del lado AC. Estoy llamando por B a la medida del ángulo, perdón, del lado AC. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, ¿eso cómo me va a servir? Para que yo calcule la distancia entre dos puntos del plano. Entonces, vamos a plantar un sistema de ejes coordenados. Díganme si ven. Si no lo hago en el de tiza. ¿Ven acá o ven mejor en el de tiza? El de tiza se ve mejor. Bien. Bien, entonces trazamos un sistema de ejes de referencia. Trazamos un sistema de ejes de referencia. Y vamos a marcar dos puntos en realidad cualquiera. Pero para poder trabajar, vamos a decir que este punto, por ejemplo, se llama P1, este otro punto se llama P2, y P1 es un par de números reales cuyas coordenadas vamos a llamar X1 y 1. Y el P2 también es un par ordenado de números reales cuyas coordenadas llamamos X2 y 2. Entonces, bajando de P1 sobre el eje X tenemos X1. Yendo hacia el eje Y tenemos Y1. Bajando de P para el eje X tenemos X2. Y yendo para el eje Y, su proyección nos dará Y2. Ahora vamos a partir de ahí, fabricar a propósito un triángulo. Vamos a llamar Q a este punto. Este punto es auxiliar, porque yo quiero fabricar un triángulo. Fíjense que Q queda
cuando ustedes vienen proyectando P sub 2 sobre el eje, pasan por Q. Entonces, la abscisa de Q es X2. Y cuando vienen proyectando a Q sobre el eje Y, pasan por P1. Por lo tanto, la ordenada de Q es I1. Y así les queda determinado este triángulo, donde lo que yo quiero es conocer la distancia entre P sub 1 y P sub 2. Porque quiero encontrar una fórmula que me dé la distancia entre estos dos puntos. Entonces, ¿qué voy a usar? Y voy a usar el teorema de Pitágoras, porque acá tengo 90 grados por construcción. Este cateto sé cuánto mide. ¿Por qué sé cuánto mide? Porque fíjense que esta distancia es la misma que esta. Y este segmento, entonces, QP1 en distancia es lo mismo que X2 menos X1. En nuestro dibujito. Es el segmento P sub 2 Q. Su distancia, la distancia o longitud de este segmento es lo mismo que la longitud que hay desde I2 a I1. Es decir, P2 Q tiene por distancia I2 menos I1. ¿Bien? Entonces, ya tengo todo para saber cuánto vale el segmento P sub 1, P sub 2 elevado al cuadrado. P sub 1, P sub 2 al cuadrado, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo en Q, va a ser P sub 1 Q al cuadrado más P sub 2 Q al cuadrado. Da lo mismo por quien empecemos. Entonces, P sub 2 Q elevado al cuadrado más Q P sub 1 elevado al cuadrado. Bien, ahora, entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, la longitud de este segmento es la distancia entre P sub 1 y P sub 2. Distancia que se escribe así, de P sub 1 a P sub 2, elevada al cuadrado, es P sub 2Q es I2 menos I1, que lo tengo que elevar al cuadrado. Más QP sub 1 al cuadrado. ¿Y qué es QP sub 1 al cuadrado? X2 menos X1. Al cuadrado. Bueno, algunos comentarios al respecto de esto. ¿Se ve ahí? ¿Se ve esa parte del pizarrón? A ver si le pongo más luz. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de lo siguiente? Lo voy a escribir acá porque aquí no tengo luz. ¿Ustedes se acuerdan que si tienen 3 al cuadrado les da 9? Y si tienen menos 3 elevado al cuadrado también les da 9. 3 y menos 3 es el opuesto uno del otro, ¿no? Si ustedes tienen el número, acá tienen el 3 y acá tienen el menos 3. Y si piensan en el opuesto de menos 3, tienen al 3. Por lo tanto, estos dos números, 3 y menos 3, son opuestos uno del otro. Entonces, eso les va a permitir ver que si en lugar de haber llamado a este punto P sub 2, a este lo llamaba P sub 1 y a este lo llamaba P sub 2, la fórmula que iba a obtener iba a ser aritméticamente igual, porque tener I2 menos I1 al cuadrado es lo mismo que tener I1 menos I2 al cuadrado. Lo mismo para las X.
si yo tengo x2 menos x1 al cuadrado, es igual a tener x1 menos x2 al cuadrado. Por lo tanto, verifiquen ustedes que si los puntos, en lugar de estar dibujados como los dibujé yo, los tuvieran dibujados al revés, los tuvieran en lugar del P2 estar allá arriba, estuviera ahí abajo, o estuviera en otros cuadrantes, siempre van a obtener lo mismo. También, acuérdense que acá están sumando un número real más otro número real, entonces muchas veces ustedes van a encontrar que la fórmula que estoy obteniendo, que deriva del teorema de Pitágoras, y acá tenemos esto, también pueden escribir que esta distancia de P1 a P2 al cuadrado es lo mismo que x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces uno le recuerda así, que la distancia entre P1 y P2 al cuadrado es la diferencia de las abscisas de los puntos al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. ¿Está bien? Porque son las dos abscisas que las estoy restando una a otra y elevando al cuadrado, y acá estoy restando las ordenadas y las estoy elevando al cuadrado. Así obtengo la fórmula para la distancia que voy a tener que hacer. Y bueno, esto que está al cuadrado, quiero quedarme sin el cuadrado, por lo tanto voy a sacar raíz cuadrada de esta expresión. Y cuidado con eso, que la raíz cuadrada no se distribuye ni en la suma ni en la resta. Luego, la distancia de P1 a P2 es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Comentario. Una distancia siempre es positiva. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que si calculan la raíz cuadrada de 16, habría dos números que al cuadrado le dan 16. 4 al cuadrado es 16 y menos 4 al cuadrado también es 16. O sea que la raíz de 16 admitiría dos valores como solución, el 4 o el menos 4. Pero si están pensando que la raíz que están tomando va a representar una distancia, la distancia entre los puntos siempre es un número positivo. Puede ser 0 cuando estoy pensando la distancia de un punto a sí mismo, ¿no? Es decir, cuando esto va a darme 0, cuando esto valga 0 y cuando esto valga 0. Si los dos sumando valen 0, quiere decir que x2 y x1 son iguales, e y2 e y1 son iguales. Por lo tanto, la distancia vale 0 cuando P1 y P2 son el mismo punto. Naturalmente, ¿no? Si yo tengo que ir de P1 a P2 y los dos están en el mismo lugar, no tengo nada que caminar. ¿Está bien? Entonces, la distancia vale 0. Si P2 se aleja, quiere decir que tiene algo de distinto, o la abscisa o la ordenada. ¿Entendido? ¿Entendido eso? Entonces, el teorema de Pitágoras me sirvió para obtener, y voy a escribir acá, discúlpenme porque si no, no puedo seguir. Si acá tienen un punto P1 y acá tienen un punto P2, esta distancia, que es la longitud de este segmento, la distancia de P1 a P2 es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más
I2 menos I1 al cuadrado. Esa es la fórmula. Ahora vamos a calcular algunas distancias. Vamos a calcular algunas distancias. Digamos, ejercicio de aplicación, calcular algunas distancias. Representar los puntos ya lo saben. Entonces, yo no voy a representar los puntos, pero voy a calcular algunas distancias. Luego tenemos, por ejemplo, supongamos que calculo la distancia de A a B. Bueno, A es el punto -1. B es el punto -2, 4. A uno, para aplicar la fórmula, a uno le voy a atribuir en la idea que es P sub 1 y al otro que es P sub 2. Supongamos que este es P sub 1 y este es P sub 2. Si es así, esto es X1 y esto es Y1. Para aplicar la fórmula, ¿no? Esto es X2 y esto es Y2. Entonces va a ser la raíz cuadrada, puede ser siempre positiva, de la diferencia de abscisas, menos 2, menos 3 al cuadrado, más, Y2 vale 4, menos Y1. Y1 vale menos 1. Acuérdense que en matemática los paréntesis son fundamentales. Entonces esto da raíz cuadrada de menos 2, menos 3, menos 5 al cuadrado, más, nadie vaya a calcular las raíces, distribuir la raíz en la suma. Acuérdense que la raíz no se distribuye ni en la suma ni en la red. Menos 4 menos menos 1 es 4 más 1, porque menos menos 1 es más 1. Y esto es 5 también al cuadrado. Y esto les va a dar 25 más 25, raíz cuadrada de 25 más 25, es decir, raíz cuadrada de 50. Raíz cuadrada de 50. Ahora, yo a propósito voy a calcular la distancia de B a A. Si a ustedes a este lo llaman X1 y 1, y a este lo llaman X2 y 2, es decir, lo que quiero que vean que bautizarlo a uno como P1 y a otro como P sub 2 y aplicar la fórmula de distancia es irrelevante. Entonces va a ser la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas, 3 menos menos 2, elevado al cuadrado, más I2, que es menos 1, menos I1, que vale 4, esto lo tengo que elevar al cuadrado. Y esto es raíz cuadrada. 3 menos menos 2 es 3 más 2 al cuadrado. Más menos 1 menos 4 es menos 5 al cuadrado. Por eso que un número y su opuesto al cuadrado no es lo mismo. 3 más 2 es 5, al cuadrado es 25. Y menos 5 al cuadrado es 25. Bueno, yo lo que quería era que observaran 25 más 25 es 50. Que observaran que obviamente la distancia entre A y B es lo mismo que la distancia entre B y A. ¿Para qué quería exhibirles eso? Para que vieran que es de poca importancia a quién llaman, cuando aplican la fórmula, a quién llaman P sub 1 y a quién llaman P sub 2. Es decir, siempre es diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. ¿Se entiende?
¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Pueden abrir micrófono, el que no entiende me pregunta, ninguna pregunta es de poca importancia, ¿eh? Todas las preguntas son válidas. ¿Se ¿Bien? entiende, profe? Bueno, vamos a calcular otra distancia. Bueno, a ver, ¿qué haríamos con la raíz de 50? Raíz de 50, fíjense, que es un número racional. ¿Se acuerdan que estudiaron que los números pueden ser naturales, enteros, racionales, irracionales? 50, a ver, están todos de acuerdo que 5 por 10, ¿no? Estoy diciendo cosas triviales. 5 por 10. Y 10 es 5 por 2, o sea que va a ser 5 por 5 por 2. O sea que la raíz cuadrada de 50 es la raíz de 5 por 5 por 2. Por lo que es lo mismo, 5 por 5 es 5 al cuadrado. 5 al cuadrado por 2. La raíz sí se distribuye en la multiplicación. Entonces esto sería la raíz de 5 al cuadrado por la raíz de 2. ¿Por qué distribuyo así? Porque la raíz de 5 al cuadrado es 5. Acuérdense que acá me interesan nada más que las raíces positivas. Entonces va a ser 5 por raíz de 2. Y recuerden que el número raíz de 2 es un irracional. Y un racional por un irracional da irracional. Es decir, la raíz de 50, si quieren hacer algo, la tienen que dejar así. No lo busquen en la calculadora, porque en la calculadora lo que va a hacer es aproximar. Y ustedes, si quieren un valor exacto, es esto que está acá. 5 por raíz de 2 es el valor que corresponde. O pueden dejar raíz de 50 también, ¿eh? Si no quieren factoriar, dejan como raíz de 50. Yo para que se acuerden que porque yo dije que era un irracional. No únicamente van a aproximar si esa distancia, supongamos que están midiendo un terreno, no sé, o algo por el estilo, o un corralito, y quieren ir a comprar un pedazo de alambre para hacer una verja de la diagonal o cosas por el estilo, ¿no? O de la distancia entre esos dos puntos. Obviamente que no van a ir a la ferretería y pedir, quiero raíz de 50 centímetros no sé, de alambre. Van a aproximar a eso. Esto acuérdense que con 1,4 para una medida está bien, o 1,42 van a poner, la van a multiplicar por 5 y ahí tienen la medida que van a ir a comprar. Pero si no, queda como raíz de 50 o como esta expresión. No aproximan. Porque nunca las raíces, digamos, los números irracionales, nunca los números irracionales le van a dar a ustedes una cantidad de cifras que sea exacta. Siempre acuérdense que un irracional es un número. Si lo piensan como decimal, es un número con infinitas cifras decimales no periódicas. Bueno, a ver, ¿qué podríamos calcular? Por ejemplo, la distancia entre estos dos puntos. Simplemente de A a C. Después ustedes van a tener que calcular cualquier otra que van a tener en el apunte. Supongamos C es 0,1. Bueno, entonces, ¿quién quieren bautizar como P sub 1 y quién quieren como P sub 2? Eso resuelven ustedes. ¿A quién van a llamar P sub 1 y a quién van a llamar P sub 2? Es indistinto. 1 a... Muy bien.
Si este es P sub 1, ¿para qué digo? Para fijar ideas. Entonces, esto es X1 y esto es Y1. Si este es P1, este es obvio que P sub 2. Entonces, esto es X2 y esto es Y2. Si aplico la fórmula, es la raíz cuadrada de X2 menos X1. 0 menos 3 al cuadrado. Más I2 menos I1. I2 menos I1 al cuadrado. Acá 0 menos 3 da menos 3. O sea que esto es menos 3 al cuadrado. Más 1 menos menos 1. 1 menos menos 1 es lo mismo que 1 más 1. O sea que esto es 2 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Y 2 al cuadrado es 4. O sea que acá queda raíz de 13. Y esa queda así, porque acuérdense que 13 es un número primo y las raíces cuadradas de todos los números primos son irracionales. Esto no hay más vuelta que expresarlo así. Bueno, pareciera como que todas las distancias que les puse para calcular van a quedarles irracionales. No es casual, ¿no? Obvio. Entonces, la fórmula para aplicar es la distancia entre dos puntos, diferencia de abscisas al cuadrado, más diferencia de ordenadas al cuadrado, sumo esos dos cuadrados y calculo la raíz cuadrada. ¿Está bien? Eso es todo el misterio de calcular la distancia entre dos puntos. Bien. Vamos a hacer otra cosa que es representar regiones en el plano. Es otra cosa que a veces nos trae inconvenientes. Así como pudimos dibujar algunos puntos, podemos dibujar muchos puntos. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos ganas de dibujar, de expresar qué significa. Tengo el eje X y el eje Y. Y tengo esta expresión y quiero dibujar, decir quiénes son todos estos puntos. Todos los puntos que están abajo de esta recta. Y esta recta está formada por todos los puntos que tienen igual distancia al eje X y esa ordenada es, por ejemplo, Y igual a 3. Todos los puntos que están acá arriba tienen ordenada Y igual a 3. Y de todos los puntos de ordenada igual a 3 voy para abajo. Es decir, que fíjense que la X puede ser cualquiera. Este punto puede estar en esta región. Este punto H también está en la región. Este punto W también está en la región marcada con las rayitas. Este punto T también. Este punto J también. Este punto, qué sé yo, M también. Este N también. Este L también. Todos esos puntos están. Este también está. Este K. Este Q. Todos esos puntos están en la región que yo indiqué. Entonces, quiero encontrar una manera de escribir no a uno, sino a todos los puntos. Acuérdense que los puntos del plano dijimos que tienen dos coordenadas, una X y una Y. Entonces, vamos a llamar región 1, porque es la primera que dibujé, al conjunto que están en este semiplano, de la Y igual a 3 para abajo. Entonces lo voy a escribir así. Son los pares X y Y.
tal que X es un número real. ¿Hay alguna condición para X? No, para X no hay ninguna. La X se mueve con toda libertad. Respecto del sistema, acuérdense que este es queda. Por eso me gusta un poco más aquel, porque los colores lo ven, en cambio acá no se ve. La condición está puesta para ahí. Cualquiera sea que yo esté separada del eje Y, los puntos sirven para estar en esta región. Pueden estar en cualquier lugar respecto del eje Y. Y entonces la X es un número real cualquiera. Entonces, ¿qué pongo? Son los pares XY con X real. Ahora, la Y tiene algunas limitaciones. Porque, por ejemplo, este punto que está acá, este punto S no está en la región. ¿Y por qué no está en la región? Y porque su abscisa es cualquiera, eso no habría problema. El problema es la ordenada. La ordenada de este punto es más grande que 3. Entonces, para estar en la región, la ordenada tiene que ser a lo sumo 3 y si no más chica. Entonces voy a poner Y pertenece a los reales y además Y es menor o igual que 3. Entonces, la condición para estar en la región que a mí se me ocurrió dibujar es que X sea un número real y también tiene que ser un número real, pero tiene que ser menor o igual que 3. Eso hace que yo raye desde todos los puntos de ordenada 3 para abajo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, no pongas X igual real, ¿eh? X pertenece. Estoy corrigiendo a una persona, Rafagetti o Rafagetti, ¿eh? X. Y menor o igual. X menor o igual, porque fíjate que el 3 lo puede tomar. Y X igual real, no. X pertenece a los reales. ¿Está bien? Son errores comunes los que cometiste, por eso te corrijo, y viene bien que lo hayas escrito para así me permite a mí corregir. El 3 puede tomarlo, porque habíamos dicho que está, y Q, por ejemplo, estaban en nuestra región. Y K tiene ordenada 3 y Q también tiene ordenada 3. Por lo tanto, el 3 puede tomarlo, o si no, ser más chico. Por eso escribí un menor igual. Y igual R. R es todo un conjunto de números. Entonces, X no es el conjunto de números, sino que X es un número. Y para decir que X es un número real, tengo que escribir X pertenece. ¿Entendido para todos? ¿Entendido para todos? ¿Sí? Ah, bien. Es cierto, si no tenés el pertenece, una vez se pone una E, ¿sabes? Es un conjunto de pares ordenados, Lucas. Es un conjunto de pares ordenados. Acordate que los puntos del plano son pares ordenados. Los puntos del plano son pares ordenados. Por eso escribí R1 son los X, Y. ¿Cuál condición tengo para X? En realidad nada más que ser un número real. ¿Qué condición tengo para Y? Ser un real. Pero ¿un real alcanza? No, porque tengo que escribir que son los de que están de acá para abajo. Entonces, Y menor o igual que 3. ¿Entendido? Bueno, vamos a ver otro dibujo así de región. Supongamos que quiero dibujar, más que dibujar, después escribir lo que dibujé.
quiero dibujar esto. Esto, supongamos que es x igual a 1. Y esto es y igual a 2. Y yo quiero este pedazo de plano. A ver. Ya acá, en este dibujo, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que las dos, tanto la X como la Y, tienen una restricción. Porque yo me quiero quedar con esta parte y me quiero quedar con la parte para arriba. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la región 2? ¿Qué les parece? ¿Cómo se llama cuando se pasa de práctica a teoría o de teoría a práctica? No sé, puede ser que estés haciendo una demostración o estás haciendo un ejercicio. ¿Eh? Bueno, acá estamos haciendo una práctica. Lo que estamos haciendo ahora es una práctica. Entonces quiero escribir los puntos que están acá dentro. Por ejemplo, quiero escribir qué características tienen estos puntitos que están acá. Bueno, son pares ordenados. X es un número real. ¿Es cualquier número real? Mayor o igual, esto es un 1, ¿eh? Mayor o igual a 1, sí. Mayor o igual a 1. Fíjense que hay que poner un i, ¿eh? X es real y mayor o igual que 1. Acuérdense que para eso aprendemos los conectivos. El i, ¿qué me pasa con el i? Y el i tiene que ir desde el menos 2, borré y al último quedó mal, desde el menos 2 para arriba. Entonces, ¿qué van a poner? Que i es un número real y ¿qué otro atributo tiene que tener i? Ser real. Mayor Ah, o igual a menos 2. I mayor o igual que menos 2. I es un real y además mayor o igual que menos 2. ¿Entendido? Entonces así describieron este pedazo de plano, esta región del plano. Son los números reales, X e Y, es decir, el par ordenado X, Y, X real y real. La X tiene que ser mayor o igual que 1, la Y tiene que ser mayor o igual que menos 2. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer otro dibujito. Otra región. Entonces, supongamos que vamos a dibujar una región y sé que pasa por acá. Y igual a 3. Y este punto, acá tengo X igual a menos 2 o menos 1. Pero no toco este punto, por eso lo marco abierto. Y esto nada más.
Y sí, todo lo que quieren. ¿Cómo voy a escribir esta región R3? Ya empiezo, son pares ordenados de números reales. Y eso, si estoy escribiendo una región del plano, son pares ordenados de números reales. ¿Qué pasa con la X? X. X es igual a X menos 1. pertenece a los reales y X tiene que ser mayor a -1. Mayor que -1. Muy bien. X pertenece a los reales. X más grande que -1. ¿Y qué puedo decir de ahí? Y pertenece a los reales y es menor a 3. A ver, fíjate, Menor o igual. ¿qué es lo que está marcado para la I? Y es igual a 3. I igual a 3. Siempre es 3. Es una semirrecta. Si fuera menor o igual que 3, vamos a dibujar la región, esa que me dijeron, X real, y mayor que -1, y real, e y menor o igual que 3. Si yo quiero dibujar esto, entonces lo que voy a tener que hacer es acá hacer una línea de puntos y acá marcar todo esto. Porque menor o igual que -3 son todos esos. Lo único, y acá tienen X igual -1, al -1 no lo tocan, y entonces para indicar que no lo tocan, marcan una línea punteada. ¿De acuerdo? Entonces, para indicar que el X igual -1 no está, se marca por X igual -1 una línea de puntos. Eso indica que no lo agarro al -1. Me aproximo tanto al -1 por la derecha como quiero, pero no lo toco. Al I igual 3 sí lo toco y voy para abajo. ¿Por qué? Porque algún chico había dicho menor o igual, yo para que viera la diferencia. El otro era nada más que la rectita, está bien, la semirecta. En cambio, si yo escribo menor o igual, tengo que ir todo para abajo. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, profe. ¿Para todos está bien así? Bueno, Sí, vamos a profe. ver. Porque ya tenemos más de 1 hora y media de trabajo. Entonces, a ver, es 5 menos 10. 5 y 10 se vuelven a conectar al mismo lugar. ¿Qué quiere decir el mismo lugar? Con el mismo link. Entonces, 5 y 10, ahora es casi -10, ¿no? Vuelven, es decir, dentro de 20 minutos, vuelven al mismo link. Yo voy a cerrar la reunión y casi siempre vamos a hacer lo mismo.